Hoy en día, al mencionar el Papa, la imagen que se materializa de inmediato para muchos es la de un venerable anciano asomado por un balcón del Vaticano, bendiciendo a la multitud congregada en la plaza de San Pedro y clamando por paz y armonía en el mundo. Si supieras que históricamente se ha dicho que, lejos de encarnar la pureza y santidad de la Iglesia Católica Romana, algunos papas eran, en realidad, oscuros hechiceros que habían invocado a fuerzas tenebrosas para ayudarles a ascender al trono de San Pedro. Durante 1000 años hasta 1870, el papado no solo fue una autoridad espiritual, sino también un poder temporal que gobernaba gran parte de Italia. Las decisiones controvertidas de los papas les generaban enemigos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Las tensiones alcanzaron tal punto que, en ocasiones, surgían antipapas, llegando a existir 3 papas y antipapas distintos a principios del siglo XV. Cada uno reclamando ser la verdadera cabeza de la Iglesia Católica. Además de acusaciones de corrupción financiera y pecados sexuales, los primeros papas también enfrentaron acusaciones de brujería, dejando una intrigante cuestión y un tema para mi video. ¿Podrían haber sido ciertas acusaciones de brujería? Yo soy el documentalista y esto es Brujería en el Vaticano. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. El Papa León I. El Papa León I, del 440 al 461, también conocido como San León Magno, es el primer papa acusado de practicar brujería. Aunque el Papa Benedicto XVI, el papa que se retiró en el 2013, dijo que la contribución de León al papado fue sin duda una de las más importantes de la historia de la Iglesia. En su momento, fue acusado de magia negra. Sin embargo, eso podría ser sin duda el resultado de la amargura de sus adversarios, entre los cuales se encontraban tanto los obispos con quienes sostuvo feroces batallas de poder, como los defensores de las visiones heterodoxas sobre la cristología y la herejía del maniqueísmo. Número 2. El Papa León III. El Papa León III, reinando entre el 795 y el 816, enfrentó adversarios desde el inicio, siendo incluso atacado y casi asesinado por seguidores del Papa anterior, lo que lo llevó a un exilio temporal. Restaurado por Carlomagno, a quien luego coronó emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desencadenó la enemistad del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Sus rivales lo acusaron de adulterio, perjurio y brujería. Unos 700 años después de su muerte, en 1523, emergió en Francia un grimorio titulado
el Enchiridion del Papa León, alegando ser una colección de oraciones y conjuros entregada por León a Carlomagno durante su coronación. Aunque no hay evidencia en los registros vaticanos o carolingios de tal texto mágico, el Enchiridion se vinculó con el escandaloso caso de los venenos en Francia en 1677 a 1682, relacionado con brujería, infanticidio, asesinato y satanismo. Posteriormente, este grimorio se entrelazó con la magia popular y el vudú en las colonias francesas del Caribe y aún hoy se puede adquirir en Internet. Número 3. El Papa Silvestre II. El Papa Silvestre II, del 999 al 1003, antes conocido como Geberto de Aurillac, fue un erudito y científico de mente brillante, reintroduciendo en Europa el ábaco y la esfera armilar tras estudiar en España. No obstante, su ascenso como primer papa francés fue ensombrecido por su impopularidad en Roma, forzándolo a abandonar la ciudad tras un levantamiento armado. La época, desconfiada de conocimientos no bíblicos, pronto le atribuyó un pacto con el diablo. A los 60 años post-mortem, la leyenda negra de Geberto de Aurillac lo describía como un nigromante que ascendió al papado mediante magia negra y un pacto con un demonio femenino llamado Meridiana, de quien seguramente hablaremos en futuros videos. Pero si no estás suscrito, no te vas a enterar. Así es que activa las campanitas y déjame un comentario. Continuamos. Según crónicas, Gebert, mientras estudiaba en Córdoba y Sevilla, robó un libro de hechizos de un mago árabe, huyendo y ocultándose colgado bajo un puente para evadir la persecución astral del mago. La leyenda narra que Meridiana, además de satisfacer sus deseos carnales, servía como oráculo. En el 1003, Silvestre planeó peregrinar a Jerusalén, pero Meridiana le advirtió de su muerte si decía misa ahí. Canceló la peregrinación, pero inadvertidamente ofició misa en la iglesia de la Santa Cruz de Roma, cuyo nombre completo era Santa Croce Jerusalemme o Santa Cruz de Jerusalén. Al darse cuenta de la profecía cumplida, confesó a sus cardenales su trato con los demonios antes de morir. La inscripción en su tumba sugiere que sus huesos sonarán antes de la muerte de un papa, alimentando aún más las leyendas de su oscuro legado. Número 4. El Papa Honorio III, del 1216 al 1227. Es más conocido por lanzar la Quinta Cruzada para retomar Jerusalén y Tierra Santa. Fracasó. Y también por aprobar las órdenes dominica y franciscana de frailes medicantes. Sin embargo, toda su buena obra en vida se ha visto ensombrecida por el rumor posterior de que también fue autor de un grimorio llamado la Constitución o Grimorio de Honorio. Trata del valor del conocimiento oculto en la iglesia y de cómo invocando o resucitando entidades demoníacas se podía aprender a controlarlas. También contiene invocaciones de entidades demoníacas para cada día de la semana y habla de la necesidad de que los sacerdotes ayunen durante cierto tiempo y sacrifiquen animales para ayudar a atar a los espíritus malignos. En realidad, el grimorio se publicó a principios del siglo XVII,
como una empresa comercial a la que se añadió el nombre del Papa para darle autenticidad. Combina elementos cristianos y cabalísticos y también trata de ritos de exorcismo. Entonces, el Grimorio de Honorio es otra falsificación. Aunque esto no impidió que el ocultista francés del siglo XIX, Eliphas Lévy, lo describiera con los siguientes términos. El misterio de las evocaciones tenebrosas se expone en él con un conocimiento terrorífico oculto, bajo formas supersticiosas y sacrílegas. Ayunos, vigilias, profanación de misterios, ceremonias alegóricas y sacrificios sangrientos se combinan con artera malicia. Número 5. El Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII, del 1294 al 1303, fue otro papa cuyo papado se vio distraído y finalmente desbaratado por asuntos internacionales, incluida una larga disputa con el rey Felipe IV de Francia. Esta última culminó con la excomunión de Bonifacio al rey francés, que tomó represalias secuestrando al papa y haciéndole dar una severa paliza. Bonifacio, que tenía 73 años cuando esto ocurrió, murió un mes después de ese ataque. Pero este no es el final de la historia para el rey Felipe, el mismo monarca que lanzó la campaña para destruir a los templarios, quien primero hizo que sus agentes difundieran el rumor de que el Papa Bonifacio había muerto de mente, royéndole la carne y los huesos de las manos antes de romperle los sesos contra la pared. Una exhumación involuntaria en 1605 reveló que ambas supersticiones eran falsas. No contento con difundir estas calumnias, el rey Felipe presionó después al papa sucesor, Clemente V, para que juzgara póstumamente al Papa Bonifacio, acusado de sodomía, herejía y brujería. En cuanto a la brujería, se afirmaba que Bonifacio había hecho un pacto con demonios, a los que conjuraba con regularidad. Llevaba un diablillo en un anillo en el dedo y, cuando aún era cardenal, había sacrificado un gallo en un hechizo de magia negra una noche en un jardín. También se dijo que, cuando murió, Bonifacio confesó sus pactos demoníacos en su lecho de muerte y que, en el momento de morir, provocó tantos truenos y tempestades, con dragones que volaban por los aires y vomitaban llamas, y tales relámpagos y otros prodigios, que el pueblo de Roma creyó que toda la ciudad iba a ser engullida por el abismo. Bonifacio fue exonerado de todos los cargos por el concilio ecuménico reunido en Viena en 1312. Número 6. El antipapa Juan XXIII. El antipapa Juan XXIII era un abogado y cardenal que fue elegido papa cuando una facción del colegio cardenalicio se enfrentó al patriarca reinante, el Papa Gregorio XXII. Sin enredarnos en la historia de la Iglesia, en esta época también hubo un segundo antipapa, Benedicto XIII. Y para poner fin a este cisma dentro de la Iglesia, el Concilio de Constanza dictaminó en 1414 que los tres papas debían dimitir y que debían celebrarse nuevas elecciones papales. Temiendo por su futuro, el antipapa Juan huyó de Constanza, al parecer disfrazado de cartero, pero posteriormente fue detenido, juzgado y condenado por los delitos de herejía, simonía, cisma e inmoralidad. También se le acusó de piratería, violación, sodomía, asesinato, brujería e incesto.
pero estos cargos no prosperaron. A pesar de la gravedad de los cargos, pasó poco más de un año en prisión y posteriormente fue nombrado cardenal obispo de Frascati por el nuevo papa, cargo que Juan ocupó hasta su muerte en 1418. Las fuentes históricas oficiales sugieren que Juan fue excarcelado después de que la familia de banqueros Medici, con la que estaba emparentado, pagara un enorme soborno o rescate por conseguir su libertad. La historia no oficial atribuye su fuga casi milagrosa a las acciones de Abraham Elim el Mago, un hechicero judío que vivía en la ciudad alemana de Worms. También se afirma que Abraham Elim es el autor de otro grimorio, el llamado Libro de la Magia Sagrada de Abraham Elim el Mago, que se convirtió en un texto fundamental a finales del siglo XIX para los ocultistas de todo el mundo. Número 7. El Papa Sixto V. El Papa Sixto V, del 1585 al 1590, es reconocido hoy como una figura significativa de la Contrarreforma. Entre otras acciones, excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra y a Enrique de Navarra, más tarde rey Enrique IV de Francia, y apoyó los planes del rey Felipe de España de enviar la armada para invadir Inglaterra. También fue un gobernante implacable dentro de Roma y de los estados pontificios. Subió los impuestos para restablecer las finanzas públicas, demolió grandes partes de Roma para crear nuevos caminos, plazas, puentes, fuentes, palacios y edificios públicos, y acabó con la anarquía y el bandidaje en la campiña circundante. Se dice que había más cabezas de bandidos en espigas al otro lado del Ponte San Angelo que melones a la venta en el mercado. Pero inevitablemente se granjeó enemigos. De hecho, sus proyectos de reconstrucción urbana desplazaron a tanta gente y crearon tanta mala voluntad que el Papa Sixto seguía siendo odiado por los ciudadanos romanos unos 3 siglos después, cuando el ayuntamiento derribó uno de sus palacios para construir una estación de ferrocarril. Esta impopularidad está en el origen del rumor de que Sixto había vendido su alma al diablo para conseguir el papado. Según la leyenda, el diablo concedió a Sixto un reinado de 6 años. Tras solo 5 años, el papa cayó gravemente enfermo de fiebre palúdica, y el diablo apareció junto a su lecho una noche a finales de agosto de 1590 para recoger su alma. El papa protestó porque aún le quedaba 1 año más de contrato, pero el diablo le dijo que le embargaba el alma 1 año antes porque Sixto había ordenado recientemente la ejecución de un joven que, según la ley, era 1 año demasiado joven para ser condenado a muerte. Al no obtener respuesta, el Papa Sixto cerró los ojos por última vez y murió. ¿Y tú crees que los papas hacían brujería? ¿Crees que todavía se practica en secreto en el Vaticano? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista. Y esto fue Brujería en el Vaticano. Si te ha gustado este video, te invito a que me sigas en mi nuevo canal de WhatsApp, en donde podrás enterarte de cada video que saque, cada publicación que haga en mis redes y cada noticia relevante acerca de mi canal. Te he dejado un link en la descripción de este video y en los comentarios. Además, te invito a que visites mi tienda en línea oficial
www.eldocumentalista.com, en donde seguramente encontrarás artículos interesantes. Gracias y hasta la próxima.